Buenos días, señores, esta es la última sesión de una serie de 3 donde hemos estado analizando el concepto de la educación inclusiva. Al terminar esta sesión ustedes tendrán acceso a un examen en Quizzes para que midan el nivel de sus conocimientos referente a este tema. Ahora vayamos a revisar el documento que preparó Sheldon, que en aquellos años era el director de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para Asia y el Pacífico. El título completo de este documento es El logro de la educación inclusiva a través de la aplicación a la educación de un enfoque basado en los derechos. El texto parte de la idea central de que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental y es el Estado el que tiene la obligación de que este derecho sea válido y accesible para toda la población. Ahora, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas define las obligaciones que tiene el Estado y las divide en 4 dimensiones clave. La primera es la disponibilidad. Esta hace referencia a que el Estado tiene que generar y crear las instituciones y programas de enseñanza necesarios y en cantidad para atender a toda la demanda educativa que se genere dentro de sus fronteras. Debe de ser accesible, es decir, que no se deben de imponer algún método de selección, no debe de haber discriminación para entrar a la educación formal. Debe ser accesible materialmente, quiere decir que debemos de tener una escuela cerca de nuestro entorno donde vivimos, y si no es así, se deben de crear los medios para que las personas no se queden sin educación, siendo una opción la educación a distancia. Debe de ser accesible económicamente, se plantea que la educación primaria sea gratuita y que posteriormente esta gratuidad abarque la educación superior. Debe de existir una aceptabilidad, es decir, que debe ser pertinente y adecuada culturalmente y de buena calidad para los estudiantes. El currículo debe de ser flexible y necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales, sociales y variados. Ahora, ¿por qué se requiere un enfoque basado en el derecho a la educación para poder lograr un verdadero sistema educativo inclusivo? Este enfoque se divide en 3 dimensiones diferentes que se relacionan entre sí. La primera de ellas es el derecho a la educación, que significa no discriminar a ninguna persona en lo referente a si debe o no recibir educación. Los derechos en la educación hacen referencia a que las personas que ya se encuentran inmersas en este proceso educativo no sean violentados dentro del entorno de aprendizaje, es decir, que sus derechos se respeten dentro del aula, y estos derechos deben de estar reflejados en las materias. Los derechos a través de la educación. Se deben promover los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos. Y bueno, para hacer realidad el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes se requiere un enfoque holístico e integral, es decir, que los estados o los países requieren pensar la educación como un todo. Nos habla de las implicaciones para el sistema educativo, del cual rescatamos lo siguiente: el desarrollo y diseño curricular. El currículo es una de las herramientas más poderosas a disposición de la autoridad estatal para determinar el contenido y el alcance de la educación, por lo tanto, debería ser relevante para la vida de los alumnos y alumnas a quienes va dirigido e inclusivo en su naturaleza misma. Referente a la formación docente, nos dice que la formación inicial y continua de los docentes y el apoyo que ellos brindan constituyen estrategias clave para el logro de un sistema educativo inclusivo basado en los derechos. Este sistema inclusivo no solamente atañe a los intereses de los alumnos, sino que también debe hacerlo respecto a los docentes. Nos dice que el Estado es aquel que debe de proveer los materiales necesarios para atender a la diversidad cultural. Por ejemplo, si tenemos algún estudiante que podría necesitar material didáctico en braille y otros podrían necesitarlo en su lengua materna, el Estado lo debe de proveer para que de esta forma no se discrimine a ningún alumno desde dentro del sistema educativo.
nos habla de que el logro de un sistema educativo inclusivo requiere sobre todo un cambio de paradigma hacia pedagogías y metodologías más inclusivas y centradas en el alumno. Y que todas las personas, todos los agentes educativos deben poder y querer garantizar la inclusión en el aula y en el aprendizaje, no solo para sus propios niños, no solo para el niño y la niña promedio, sino también para otros niños y niñas con características diferentes en términos de género, condición socioeconómica, capacidad, discapacidad, idioma y origen étnico, entre otros. Y se plantean algunas preguntas para detonar diferentes ideas, y una de ellas es: ¿pueden los sistemas educativos no inclusivos estar libres de discriminación y desigualdad? Bueno, queda abierta la pregunta. Podríamos responderla: yo considero que no existe una respuesta correcta o incorrecta en este sentido, ya que existen argumentos que estén en contra y a favor que pueden ser muy válidos. Por ejemplo, si en un sistema educativo los alumnos con capacidades diferentes son mandados a centros educativos especiales para ellos, que se enfoquen en atender realmente sus necesidades educativas, no está mal. Pero también podríamos argumentar que estos alumnos están siendo discriminados porque no pueden entrar a una escuela común, aunque estén mejor atendidos en una escuela que se especialice en atender a este tipo de necesidades. Lo que nos quiere decir el autor con este texto es que los derechos humanos deben de estar implícitos en el ejercicio educativo de todas las escuelas, para así generar ambientes de aprendizaje sanos donde se pueda llevar a cabo una verdadera educación inclusiva. Es así como llegamos al final de esta tercera sesión. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que el enlace para hacer la evaluación en Quizzes se encuentra en la descripción del video. Y bueno, espero que salgan muy bien en el examen de admisión profesional docente y en el examen de promoción horizontal. Muchas gracias, señores, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.